Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Animalmente. Hoy estamos justamente desarrollando y hablando de un tema que a más de uno le sorprende decir, mira, mi perro, mi gato puede tener este tipo de patologías y sí. Y para eso justamente le tenemos a la doctora Raquel, que ya es veterinaria, que atiende consultas de derivación endocrinológicas. Así que, Doc, bienvenida, un gusto tenerte. Muchas gracias, Doc, por la invitación y espero poder ayudar un poquito en lo que concierne a la especialidad endocrina. Sí, porque justamente cuando hablamos de endocrinología en general es como, ¿qué es? ¿Dónde empieza? ¿Qué empieza? Pero la famosa pregunta, ¿mis perros necesitan? ¿Mis gatos necesitan? Y sí, hoy en día hay ciertas patologías que necesitan una atención diferenciada y ahí es donde entra la doctora Raquel. Doc, ¿en qué situaciones es o cuál es la situación más frecuente en la que se te deriva algún tipo de paciente, ya sea perro o ya sea gato? Bueno, la verdad que endocrinología en sí es una especialidad un poco abstracta, ¿verdad? Mismo no se entiende muy bien ni la palabra, ¿verdad? Endo, entonces es algo interno, ¿verdad? Entonces estudia todo lo que es los cambios que hay a nivel interno en el paciente, teniendo en cuenta los factores hormonales, ¿verdad? Entonces, hablando de hormonas es que se empieza a entender un poquitito más por dónde va la endocrinología. Entonces, como decías también, ¿verdad? Nuestros pacientitos veterinarios también pueden tener enfermedades endocrinológicas igual que los humanos, ¿verdad? Entonces, generalmente, si empezamos a hablar de las hormonas y endocrinología, lo que más nos viene a la mente es, por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿verdad? Que es un poco una de las enfermedades más palpables, si bien hay varias enfermedades que pueden notarse, pero generalmente suele ser pacientes que empiezan a tomar mucha agua, hacer mucho pipí, bajan mucho de peso, por ejemplo. Esos suelen ser los pacientes que de por ahí, en algunos casos y en algunos tutores les llama la atención y van a consulta, ¿verdad? Si bien realmente que son enfermedades crónicas, eso es lo que tiene, son progresivas, ¿verdad? Raramente son agudas en el sentido que todo va muy lentamente, ¿verdad? Y eso es lo que suele ser justamente el problema de identificar si hay o no un problema endocrino, ¿verdad? Un Claro. problema endocrinológico. Porque me imagino, o sea, no es que tenemos tal vez así como una señal o un síntoma fijo de decir, mira, sí tiene tal enfermedad, requiere tal tratamiento. Es como que una evaluación mucho más compleja la que se realiza, sobre todo cuando hay señales que muchas veces el propietario tampoco no las identifica de forma rápida, ¿verdad? Entonces ahí es donde también considero que la parte del diagnóstico es como que uno de los grandes desafíos que tiene. Claro, claro, ¿verdad? Uno, como hablando como tutor, ¿verdad? No va a decir, no, mi perro, mi gato tiene alguna enfermedad endocrina, ¿verdad? Entonces, justamente sí, hay pacientes, hay tutores que tienen enfermedades, ¿verdad? Entonces, de por ahí identifican un poquitito más esos signos ya primarios en su mascota y van y consultan por eso, porque realmente decir que un tutor o tutora le lleve a su mascota a consultar porque tiene poliuria, polidipsia, eso se llama Sí. tomar mucha agua, es polidipsia, y hacer mucho pipí es poliuria. Entonces, raras veces realmente hay consultas, a no ser de que el tutor tenga diabetes o tenga algún familiar con diabetes, entonces puede identificar un poco más, ¿verdad? Pero hablando así en general, la verdad que decir enfermedad o por qué yo le estoy llevando a mi perro, a mi gato a consultar, generalmente tenemos en cuenta que tenga que tener una inapetencia, que esté con vómito, con diarrea, porque esos son los que consideramos que es enfermedad. Sí, como que Pero más grave también. claro, y ahí porque no está comiendo, pues está decaído, decaída, ahí le llevamos, ¿verdad? Y es lógico, es Claro. normal, o sea, uno realmente no le va a llevar porque sí, Sí, y ¿verdad? también cuesta identificar, o sea, en qué momento te das cuenta que tu perrito o tu gatito estás haciendo más pipí, como que no es algo que muchas veces controlamos. Máximo cuando hay algún que otro accidente es cuando el propietario tal vez se da cuenta. Claro, y son más los perritos pequeños realmente, ¿verdad? Los que están más, o sea, viven más dentro de la casa, duermen, porque ahora la mayoría todos duermen dentro de la casa, entonces de repente lo que sí se pueden dar cuenta es que ya no se aguantan el pipí como antes, ¿verdad? Y empiezan a tener accidentes, hacen pipí dentro, no aguantan toda la madrugada, ¿verdad? O no se dan cuenta y ya hicieron pipí, ¿verdad? Esos son tipos de
abstinencia también, la verdad que la clasificación es muy amplia. Y tener en cuenta también la edad de los pacientitos, ¿verdad? Generalmente, igual hay un montón de rango etario en la enfermedad endocrina, es un rango etario desde 0 hasta 20 años, o sea que no hay, para diferentes patologías son diferentes edades, pero casi que son más animalitos gerontes, ¿verdad? A partir de los 7, 8, 9 años es lo que más o menos podemos empezar a identificar ciertas enfermedades endocrinas. Entiendo, Doc. Nos hablaste de tamaños pequeños, como que perritos tal vez de razas más pequeñas, de edad, que pueden ser todos, pero especialmente los gerontes. ¿Hay algún tipo de raza que tenga como que mayor predisposición a alguna enfermedad endocrinológica o es así como que a nivel general? Y la verdad que las razas, bueno, si buscamos bibliografía y todo eso, mucho depende también de qué cantidad de población hay en cada país, ¿verdad? Nosotros tenemos más los famosos caniches y sus cruzas, ¿verdad? Y generalmente son ellos los que suelen tener mayor, o sea, la casuística que yo manejo aquí por la población que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, ellos suelen ser los más problemáticos en cuanto a enfermedades como la diabetes mellitus, ¿verdad? Y los Yorkshire también, ¿verdad? Después, bueno, tenemos razas como Cocker también, hay varios, ¿verdad? Son así como le digo, los animales pequeños de pelo largo, por algún motivo suelen ser un poquitito más frecuentes, ¿verdad? Y un dato importante también que no me quiero olvidar es el cambio de la coloración de los ojitos de los animales gerontes, Ah, ¿verdad? Porque la mayoría sabemos que a medida que van envejeciendo, por ahí se van poniendo un poco más blanquitos los ojos, ¿verdad? Y bueno, casi como que es normal, está viejito, viejita, se le va poniendo más blanquito el ojo, no ve, ¿verdad? Pero realmente eso pueden ser llamadas de atención. Y si hacemos una casuística, un porcentaje de la cantidad de pacientitos que identificamos diabetes mellitus en los pacientitos, casi que la mayoría empezó por una consulta oftalmológica, ¿verdad? ¿Por ah, qué? Porque se dieron cuenta que suelen ser algunas veces cegueras súbitas, ¿verdad? Hoy de un día estaban para otro. corriendo bien por la casa, al día siguiente están todo quietitos o empiezan a chocar por los muebles. Entonces, eso les llama la atención a los propietarios. Bueno, y lo primero van a consulta clínica. De la consulta clínica ya se ve que hay cierta opacidad o ya se ve cierto cambio en los ojitos, colores blancos, que es lo que Sí. solemos ver en las cataratas, ese blanco perlado muchas veces ya, que puede suceder así, rapidísimo. En una semana ya el pacientito totalmente blanquito en los ojos. Entonces, eso es lo que le llama la atención a Sí. los tutores y van a consultar. Van a consulta oftalmo y la consulta oftalmo sí o sí tiene sus parámetros para medir ciertos análisis en el pacientito y casi siempre lo primero es medir una glucosa, ¿verdad? Porque está directamente relacionado con el cambio, Claro. con la catarata, con la hiperglucemia, con la diabetes, ¿verdad? Y ahí es donde se va construyendo de una forma el diagnóstico. Entonces, Ujú. Doc, tenemos, ya sabemos, edades, tamaños, algunas razas con mayor predisposición, un signo que también nos estuviste describiendo. ¿Cómo se llega al diagnóstico, por ejemplo, de la diabetes? O sea, ¿qué, qué tiene que esperar ese tutor una vez que, ok, tenemos sospecha de diabetes? ¿Cómo desarrollamos o cómo creamos ese diagnóstico para que podamos ponerle como un nombre y un apellido a lo que le esté pasando a ese paciente como tal? Y bueno, como todas las enfermedades de medicina interna, tenemos que pesquisar completamente el paciente, ¿verdad? Hacer, no solamente la diabetes no es solamente tener glucosa alta y ya se terminó. Pueden haber también varias otras causas por las cuales hay una glucosa elevada, ¿verdad? Si bien casi siempre, entre comillas, es muy cantado el paciente con Ujú. diabetes, ¿verdad? Como le decía, muchas veces ya llegan porque ya tenemos una catarata madura y están cieguitos, ¿verdad? O no ven bien, en todo caso su campo visual realmente está afectado. Muchas veces las cataratas son solamente nubosidades que por ahí el paciente está viendo, pero como está todo tapadito no ve bien, ¿verdad? Ujú. Y bueno, no tiene buena visual y choca. Pero, como le digo, es hacer un campo, un todo, porque hay también otras enfermedades que pueden darnos hiperglucemias Ujú. también, ¿verdad? Entonces, es realmente meterse en una cancha donde tenemos que saber que tenemos que ampliar muchísimo nuestros análisis, nuestros controles para realmente catalogar al paciente como diabetes, ¿verdad? Claro, entiendo. O sea, hay pasos que hay que cumplir para ponerle el diagnóstico. Ujú. Doc, ¿y cuál es la perspectiva de vida que puede tener un paciente así? Que le hicimos los análisis, se evaluó,
llegaron a la conclusión de que tenga tal o tal enfermedad, ¿cómo se evalúa esa calidad de vida o el famoso cuánto puede llegar a vivir un paciente con algún tipo de afección endocrinológica? Y depende, ¿verdad? La enfermedad endocrina con pronóstico más favorable siempre es el hipotiroidismo. Ujú. Hipotiroidismo hablamos y la mayoría le va a sonar, ¿verdad? Porque personas hipotiroides hay, no sé, de 10 5 son hipotiroides, ¿verdad? Y eso me consta un poco con la consulta diaria. Bueno, si Sí, bien yo atiendo más pacientes con derivación endocrina, entonces casi siempre, ay, yo también tomo sí. T4, te dice, ¿verdad? Lo primerito. Ahí comparte con su Y paciente. comparten, ¿verdad? Le digo, separen las pastillas, Sí. por favor, porque nos confundimos de dosis después, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hipotiroidismo es una de las enfermedades con mejor pronóstico y que no pone en riesgo la calidad de vida, ni tampoco hay muchos cambios internos. Si bien tiene sus aristas, o sea, como les digo, cada enfermedad y cada paciente es diferente, Ujú. porque son enfermedades complejas. Muchas veces no es solamente tener una sola enfermedad. Y hay que tener en cuenta también que la mayoría, o sea, todas las enfermedades realmente endocrinas, la mayoría, perdón, no todas, son enfermedades autoinmunes. Estamos hablando de una enfermedad autoinmune, una diabetes puede, si bien la diabetes todavía no tiene una buena clasificación etiológica en veterinaria, ¿verdad? Ujú. Si bien en humana se maneja mucho más de por qué, cuál es la causa de Sí, la ¿dónde diabetes, empieza? dónde empieza, por qué tuvo diabetes el paciente. Eso no está claro en veterinaria y pueden haber un montón de clasificaciones de la diabetes, Ujú. ¿verdad? Entonces, como les decía, bueno, en cuanto a pronóstico de enfermedad, el hipotiroidismo de repente es el mejor, Con ¿verdad? el que se Porque convive. con el que se convive mejor la diabetes y otras enfermedades un poquitito más rebuscadas, como el síndrome de Cushing, son dos enfermedades que a nivel interno producen muchísimas alteraciones, ¿verdad? Y que no es solamente la diabetes tener glucosa alta y le damos la medicina y se terminó. Puede haber un mundo del paciente, ya son pacientes relativamente añosos que ya pueden estar teniendo otras comorbilidades, porque las comorbilidades, tener otras enfermedades en el paciente, también tenemos mucho que tenemos que empezar a hacer un poco Claro ese que jueguito. problema cardíaco, problema Claro, tratar renal. acá, porque muchas veces él necesita de esta medicación, pero yo le voy, como yo digo, empezamos a arreglar una cosa, se compone la otra, empezamos a arreglar y vemos, ¿verdad? O sea, realmente es como un puzzle, medicina interna es un puzzle para mí, me Sí, gusta armar mucho puzzle, entonces es un puzzle totalmente desordenado, ¿verdad? Imagínense armar un puzzle y en medicina, o sea, en puzzle ya sabes que con este sí o sí va, y en y medicina parece encastra que ese es ahí, pero es que tiene, y no es, ¿verdad? O sea, tiene que buscar otra vez, o sea, tener en cuenta que igual cualquier enfermedad se puede complicar y endocrino es eso también, ¿verdad? Es bastante rebuscadito, es y, bastante complejo. Doc, y decime, tal vez una pregunta muy, muy amplia, pero la alimentación, ¿cómo acompaña a este tipo de pacientes? ¿De la mano no tiene nada que... ¿Cómo va? Vamos a decirlo un poco en ese sentido. Y es imposible luego separar las cosas, ¿verdad? Porque todo es un todo, ¿verdad? Tenemos que hacer un trabajo integral y ahí vienen los trabajos integrales, ¿verdad? Que eso es, yo puedo dar una pauta alimenticia, pero muchas veces el paciente no es tan sencillo, entonces buscamos apoyo con otros colegas. Siempre es un trabajo interinstitucional, le Sí, decimos, o sea, empezamos muchas veces eso, ¿verdad? Dicen, ay, no, tienes un endocrinólogo, tienes un nutricionista, tienes un nefróloga, y es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente no podemos separar el cuerpo, todo trabaja igual al mismo tiempo, ¿verdad? Y la nutrición es no le digo la base, pero es lo más claro. importante, ¿verdad? Entonces, porque nosotros no podemos arreglar una cosita con una pastilla nomás, o en el caso de la diabetes, que es pinchazo de insulina, ¿verdad? Entonces no es solamente eso, tenemos que agarrar, el paciente es un conjunto, el paciente no es que tiene solamente diabetes y la nutrición es parte importantísima. Doc, y decime, en tu día a día, ¿qué es, por ejemplo, es uno de los signos o síntomas más comunes que se presentan? Es decir, eh, para el que esté viendo, dice, ah, mira, tal vez mi perro pueda tener esto. O sea, ¿qué es lo que vos siempre decís? Presten atención a tal cosa, porque puede algo ahí estirar con alguna enfermedad endocrinológica para tanto perros como gatos. Y justamente los cambios
habituales, ¿verdad? Porque la mayoría le conocemos muchísimo a nuestra mascota, tanto perros como gatos, ¿verdad? Entonces, siempre que haya algún cambio en cuanto a comportamiento, ¿verdad? Un poquitito lo más palpable, o tal vez no, suelen ser esto, tomar más agua de por ahí. Bueno, eso si tenemos una sola mascota en la casa, entonces siempre es un poco más difícil cuando lo tenemos más, pero si de repente ese tarro de agua se va terminando mucho más rápido, Ujú. ¿verdad? O le están viendo que fulanita se va más veces a tomar agua, ¿verdad? Que muchas veces no son así detalles tan llamativos, ¿verdad? O si viven dentro de la casa la mayor parte del tiempo que empiecen a orinar más, ¿verdad? Lo que pasa es que también se confunde mucho por la edad. Decimos, bueno, está viejito, viejita, tal vez, No alcanzó el claro, patio. tiene tipo Alzheimer o algo así, porque igual también hay también, como es, estas deficiencias cognitivas Sí. también en los pacientes gerontes, entonces muchas veces asociamos más a la edad, pero igual, ¿verdad? Siempre por más de que no esté no comiendo o que no esté con vómito, en diarrea, más ahorrado un paciente añoso, tenemos que, alguito que está cambiando en el comportamiento del paciente añoso, es ya tiene que ser una alerta para consultar, ¿verdad? Y, o por otro lado, justamente, bueno, lo de la vista, ¿verdad? Muchas veces no quedarse nomás, bueno, ya es viejito, tiene catarata, entonces tiene catarata, Sí, ¿verdad? ya no Puede va ser luego un a ver problema más. interno. Después las cosas más palpables son también las alopecias, ¿verdad? Justamente la caída del pelaje, que se quedan sin pelo. Alopecia no es solamente cambio de pelaje, se le cae más el pelo y ya está, sino que queda pelada la zona. Eso de repente son también llamadas de atención. Y el peso, ¿verdad? El Ujú. peso también, si bien la obesidad es una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad que también nos tiene que llamar, si bien justo estaba teniendo una clase hace poquito nomás sobre obesidad y realmente el porcentaje de pacientes obesos que tengan una enfermedad endocrina de base es bajito. Igual Ujú. es bajo, Claro. ¿verdad? Algunos manejan un 5% nomás de los obesos puede tener problemas endocrinos. Imagínate, y todo el 95% de los pacientes con obesidad realmente es un problema de manejo nutricional. Nutricional. Pero igual, ¿verdad? Son cosas que de repente tienen que llamarnos la atención, o sea, que no normalizar eso, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Ahora tenemos, bueno, si bien nosotros todavía vivimos la mayoría en casas, con patio, por ahí las mascotas tienen todavía más acceso a patio, pero cada vez estamos viviendo más en departamento, Tal cual. ¿verdad? Cada vez va cambiando más, los gatitos le tenemos más encerrados, no hacen nada, ¿verdad? Porque sabemos lo que los gatos activos no son Sí. si es que no tienen un patio o un lugar, pero es más Claro, difícil. como que no está en su naturaleza y muchas No, veces decimos, no, yo quiero que mi gatito esté gordo, quiero, o sea, como que el que esté gordito, el que esté obeso, es como que esté sano, eso. porque creo que eso es algo que personalmente escucho mucho y es tipo, no es tanto así, o sea, que Claro. esté obeso, que tenga un par de kilitos de más, no es indicativo de salud realmente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y también no estamos hasta ni los veterinarios acostumbrados a hablar del peso del paciente, ¿verdad? Entonces, porque no lo vemos pues como antes no se veía como una enfermedad. O sea, se sabe que el tejido adiposo en exceso en realidad es un órgano. O sea, Adicional. es un órgano que produce hormonas, ¿verdad? Y todo lo que sea en exceso va a producir en exceso. Realmente es un tejido ya con secreción hormonal, imagínense, no es que es un hígado el tejido Sí, adiposo, pero trabaja impresionante. Si es que nos metemos en todo lo que hace el tejido adiposo, es impresionante, y por eso es que produce muchas enfermedades ya a raíz de, ¿verdad? Entonces es realmente responsabilidad también del veterinario hablar sobre eso y dirigir ahora. Como estábamos hablando hace rato, ahora sí. tenemos más posibilidades de muchos colegas que se dedican a varias especialidades, entre ellos nutrición también. Entonces es también un poquitito una llamada a la atención a nosotros también de hablar realmente de eso, ¿verdad? Como decía, los gatitos le queremos, le adoramos gorditos, Sí. pero justamente la obesidad, los felinos tienen la diabetes tipo 2 parecida Ujú. a nosotros, que es dependiente de la obesidad. Ah, ¿Verdad? Y los que claro. están más predispuestos a la diabetes felina son los machos castrados obesos, ¿verdad? Encajan Entonces, más de uno. así mismo, entonces como te decía, ahora cada vez vivimos más en departamento y siempre vamos a optar más por Michi como mascota porque relativamente son los que no hacen nada y son Sí. muchas veces un mueble nomás también en la casa, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener en cuenta eso, que la obesidad no es salud, ¿verdad?
Genial. Yo creo que, Doc, vamos a hacer un capítulo adicional de obesidad porque es muy amplio. Sé que tenemos mucho para educar a los tutores, para indicar a los tutores, a los colegas también. Y nada más que agradecerte, Doc. Me encantó. Yo aprendí muchísimo. Un par de cosas que dijiste voy a repetir en mis consultas porque realmente es súper valiosa toda la información que tenés y agradecerte por aceptar esta invitación. No, a ustedes por tenerme en cuenta y justamente valorar, ¿verdad? Valorar esto que están haciendo. Yo sé que es un súper esfuerzo, ¿verdad? A mí lo me cuesta aceptar la invitación porque yo, ay, hablar y todo eso, pero me encantó, me sentí muy cómoda, muy amable. Muchas gracias, Doc. Y bueno, acá estamos para ayudar en lo que se pueda y aprovechar los canales, como estábamos hablando hace rato también, de difusión, ¿verdad? Que hay que tener buenos contenidos, ¿verdad? Que de malos Hay que contenidos hay miles, pero también dar la parte buena que se puede compartir y feliz, feliz, yo muy agradecida Gracias. también con ustedes. Gracias, Doc. Así que ya saben, tenemos todos los perfiles tanto en Instagram, TikTok, YouTube para justamente ir aprendiendo e ir conociendo más informaciones para mejorar la salud de nuestras mascotas. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.